Fingí ser casada con mi jefe por 6 meses, pero él no sabía que estaba enamorada de él desde hacía años. Mateo Delgado me miró con esos ojos grises que había memorizado durante 2 años y dijo: «Necesito que te cases conmigo». Debí haberme negado. Debí haber protegido mi corazón de lo que sabía que vendría. Pero cuando amas a alguien en secreto durante tanto tiempo, aceptas incluso las migajas de su atención. Antes de sumergirnos en la historia, deja un comentario diciendo desde dónde estás viendo. Disfruta la historia. Propuesta imposible. El reloj marcaba las 11 de la noche cuando Mateo finalmente levantó la vista de su computadora. Había permanecido en la misma posición durante las últimas 4 horas, revisando contratos para la expansión del Hotel Delgado en Barcelona. Yo seguía allí, como siempre, esperando cualquier cosa que pudiera necesitar. «Sofía, vete a casa». Su voz ronca me hizo levantar la mirada del informe de gastos que había estado revisando. 27 años, 2 títulos universitarios que había pagado con becas y trabajos nocturnos. Y aquí estaba, completamente enamorada de un hombre que probablemente ni siquiera sabía mi color favorito. Termino esto y me voy. Mateo cerró la laptop con un clic que resonó en la oficina vacía. Se recostó en su silla de cuero italiano, pasándose una mano por el cabello oscuro que siempre mantenía perfectamente peinado hacia atrás. Esta noche, algunos mechones rebeldes caían sobre su frente. Me obligué a mirar hacia mi pantalla. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando para mí?». La pregunta me tomó desprevenida. 2 años, 4 meses y 16 días. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Él arqueó una ceja. La derecha, la que siempre se elevaba cuando algo le sorprendía. Conocía cada uno de sus gestos como conocía las líneas de mi propia mano. «Precisa». Me encogí de hombros, intentando parecer despreocupada. «Soy buena con los números». «Eres buena en todo». Se puso de pie, caminando hacia la ventana que daba al skyline de Madrid. «Por eso necesito pedirte algo que va más allá de tu contrato laboral». Mi pulso se aceleró. En 2 años, Mateo nunca había cruzado la línea entre lo profesional y lo personal. Éramos jefe y asistente ejecutiva. Nada más. Aunque yo había construido castillos enteros de fantasías en mi mente, durante esas noches trabajando hasta tarde, compartiendo cafés en silencio, memorizando cómo tomaba su espresso, solo, sin azúcar, en taza de cerámica, nunca de papel. «Mi abuelo está muriendo». Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. Me levanté instintivamente. «Señor Delgado, lo siento mucho. No sabía que... Nadie lo sabe. Enfermedad cardíaca. Los médicos le dan 6 meses, quizás 1 año si tiene suerte». Su voz se mantuvo firme, pero vi cómo sus manos se cerraban en puños a los costados. «Don Rafael es la única familia que me queda. Crió a mi madre sola después de que mi abuela muriera. Me crió a mí después de que mis padres fallecieran en ese accidente cuando tenía 12 años». Me acerqué lentamente. Podía contar con una mano las veces que Mateo había compartido algo personal conmigo. Esta vulnerabilidad era territorio desconocido. Tiene una última voluntad, una condición para heredar el imperio hotelero que construyó durante 50 años. Esperé. Quiere que esté casado, felizmente casado. Dice que un hombre sin familia es un hombre sin alma, y no dejará su legado a un alma vacía. La verdad comenzó a tomar forma antes de que él continuara. Es conservador, tradicional, cree en el matrimonio, en los hijos, en la familia. Mateo se giró para mirarme directamente. Cree que un hombre de 35 años debería tener esposa e hijos. No entiende el mundo moderno, las prioridades profesionales. Simplemente ve a un nieto solo y cree que ha fallado. ¿Y quieres que yo? 6 meses, quizás menos, dependiendo de cómo evolucione su salud. Necesito que finja ser mi esposa. Jantares familiares, eventos sociales, suficiente presencia para convencerlo de que soy un hombre feliz y completo. Cuando fallezca, nos divorciaremos discretamente. Debí haber dicho que no. Cualquier persona sensata lo habría hecho. Pero cuando pasas 2 años amando a alguien desde las sombras, cuando conoces cómo se ve cuando sonríe genuinamente, versus cuando sonríe por cortesía social, cuando sabes que toma 3 azúcares en su té, aunque tome el café solo porque su abuela solía hacerle té dulce cuando era niño, cuando sabes todo eso, la respuesta es inevitable. ¿Qué gano yo con esto? Mateo parpadeó. Claramente esperaba más resistencia. 1 millón de euros. La cifra flotó entre nosotros. 1 millón de euros. Suficiente para pagar todas las deudas de mi madre, el tratamiento médico que necesitaba, la casa pequeña que siempre había soñado.
Suficiente para cambiar nuestras vidas. 200,000 mensuales durante 6 meses. Si don Rafael fallece antes, pagaré la suma completa de todos modos. Firmaremos un contrato. Todo legal, todo claro. ¿Por qué yo? La pregunta salió más pequeña de lo que pretendía. Mateo se acercó. 2 pasos. 3. Lo suficientemente cerca para que pudiera oler su colonia, cedro y bergamota. Lo suficientemente cerca para que pudiera ver las pequeñas líneas de cansancio alrededor de sus ojos. Porque mi abuelo ya te conoce. Porque has estado en suficientes cenas de negocios a mi lado que no será extraño. Porque... Hizo una pausa, eligiendo palabras. Confío en ti. En 2 años nunca has vendido información a la prensa. Nunca has intentado aprovecharte de tu posición. Eres discreta, inteligente, y puedes interpretar un papel. Lo he visto en esas negociaciones. No mencionó si yo era atractiva, si le gustaba, si había algo más allá de conveniencia profesional, porque para él no lo había. Yo era eficiente, confiable, invisible de la forma correcta. ¿Y qué pasa si alguien descubre la verdad? El contrato incluirá cláusulas de confidencialidad. Si hablas, pierdes el dinero. Si yo hablo, te pago el doble. Ambos tenemos incentivos para mantener el secreto. Todo tan claro, tan transaccional, tan absolutamente Mateo. Tendríamos que... No pude terminar la pregunta. Habitaciones separadas, vidas separadas, solo apariciones públicas. Mi abuelo es tradicional, pero no vivirá con nosotros. Podemos mantener la ilusión durante visitas y eventos. Por supuesto, él había pensado en todo, excepto en el pequeño detalle de que yo ya estaba enamorada de él. Necesito pensarlo. Mentira. Ya sabía mi respuesta. La había sabido desde el momento en que pronunció mi nombre. Tienes hasta mañana. Don Rafael quiere conocer a mi prometida este fin de semana. Asentí, recogiendo mi bolso. Mis manos temblaban ligeramente. Metí las llaves del auto 3 veces antes de acertar la ranura. Mateo no notó nada. O pretendió no notar. Sofía. Me detuve en la puerta. Sé que es mucho pedir, pero eres la única persona en la que puedo confiar con esto. Confianza. Eso era lo que yo representaba para él. No amor, no deseo. Confianza profesional. Cerré los ojos brevemente, reuniendo los fragmentos de mi dignidad. Te daré una respuesta mañana. En el estacionamiento vacío, con la ciudad de Madrid brillando a mi alrededor, me permití exactamente 5 minutos de llorar. 5 minutos para lamentar lo que nunca sería real. 5 minutos para ser débil. Luego saqué mi teléfono y marqué el número de mi madre. Mamá, ¿recuerdas cuando dijiste que haría cualquier cosa por ti? Su voz somnolienta llegó del otro lado. Sofía, son las 12 de la noche. ¿Estás bien? Estoy bien. Solo necesito que confíes en mí. Algo va a cambiar, pero todo estará bien. Te lo prometo. Después de colgar me quedé sentada en mi auto. Sabía que aceptaría. Sabía que me rompería el corazón. Pero por 1.000.000 de euros y 6 meses fingiendo que Mateo Delgado era mío, valdría la pena el dolor. Al día siguiente, entré a su oficina a las 9 en punto. Vestido gris, tacones negros, cabello recogido en el moño que siempre usaba. Profesional. Controlada. Acepto. Mateo levantó la vista. Algo cruzó su expresión, demasiado rápido para interpretarlo. ¿Estás segura? ¿El dinero es real? Tan real como este contrato. Sacó un documento de su cajón. 20 páginas de términos legales. Ya estaba firmado por su parte. Lo leí completo. Cada cláusula, cada subcláusula. Mateo esperó en silencio, tomando su espresso matutino. Cuando llegué a la última página, tomé la pluma Mont Blanc que me ofrecía. Una cosa más, dije antes de firmar. Quiero que esto quede claro. Estoy haciendo esto por el dinero, por mi familia. No quiero que pienses que tengo expectativas. Necesitaba decirlo. Necesitaba que quedara registrado que sabía exactamente qué era esto. Una transacción. Entendido. Firmé. Sofía Reyes Mendoza. Mi nombre en tinta azul, sellando 6 meses de la más dulce tortura. El anillo llegará esta tarde. Diseño personalizado. El joyero piensa que es una sorpresa romántica. Mateo guardó el contrato en su caja fuerte. Cenaremos con don Rafael el viernes. Te enviaré el dress code. ¿Cómo nos conocimos? Pregunté. Necesitamos una historia. Por primera vez en 2 años, vi a Mateo Delgado dudar. ¿Qué sugieres? Algo cercano a la verdad funciona mejor. Nos conocimos cuando comenzó a trabajar para ti. Fue amor a primera vista, pero mantuviste distancia por profesionalismo. Hasta que una noche,
Trabajando tarde. Dejé la frase abierta. Hasta que una noche, trabajando tarde, me di cuenta de que no podía seguir fingiendo que solo eras mi asistente. La forma en que lo dijo, con esa voz grave que usaba para negociaciones importantes, hizo que algo se contrajera en mi pecho. Perfecto, logré decir. Eso le gustará a don Rafael. Romance de oficina, amor que supera las barreras profesionales. Sofía. Sí, gracias de verdad. Asentí y salí de su oficina antes de que pudiera ver las lágrimas que amenazaban con caer nuevamente. 6 meses. Solo 6 meses de fingir que el amor de mi vida me amaba de vuelta. ¿Qué podría salir mal? La farsa comienza. El anillo llegó en una caja de terciopelo negro a las 4 de la tarde. Mateo me llamó a su oficina y lo presentó como si fuera un informe trimestral. Eficiente, directo, sin ceremonia. Platino con diamante central de 2 quilates. El joyero dijo que se ajusta a tu talla. Deslizó la caja sobre su escritorio de caoba. No la abrió él. No hubo momento de rodilla en el suelo, ni palabras románticas. Solo un objeto más en nuestra transacción. Abrí la caja. La luz del atardecer golpeó el diamante, creando arcoíris en las paredes de su oficina. Era exquisito, delicado. El tipo de anillo con el que había soñado cuando era una niña tonta que creía en cuentos de hadas. Es hermoso. ¿Te queda? Me lo puse. Ajustó perfectamente en mi dedo anular izquierdo. Por supuesto que lo hacía. Mateo había accedido a mi información personal. Sabía mi talla de ropa de las veces que ordenaba vestuario para eventos corporativos. Perfecto. Bien. El viernes a las 8. Vestido formal. Don Rafael odia la impuntualidad. Así comenzó todo. Sin romance, sin emoción. Solo 2 personas entrando en un acuerdo comercial. El viernes llegó demasiado rápido. Gasté más de lo que debía en un vestido azul marino que acentuaba mi figura sin ser provocativo. Conservador pero elegante. Exactamente lo que don Rafael aprobaría. Me solté el cabello, algo que nunca hacía en la oficina. El maquillaje fue sutil, suficiente para verme bien, no tanto para parecer que intentaba demasiado. Mateo pasó a recogerme a las 7:30. Vivía en un apartamento pequeño en Lavapiés, el tipo de lugar que su mundo raramente tocaba. Cuando abrí la puerta, lo encontré estudiando el edificio con expresión indescifrable. ¿Lista? Sus ojos recorrieron mi vestido. Fue rápido, casi imperceptible, pero lo vi, y mi estúpido corazón se aceleró. Lista. El auto era un Mercedes negro con chofer. Mateo me ayudó a subir, su mano tocando brevemente mi espalda baja. El contacto duró 2 segundos, suficiente para que mi piel ardiera. Necesitamos repasar la historia, dijo una vez en movimiento. Pasamos el trayecto de 40 minutos a la finca de don Rafael construyendo nuestra narrativa. Pequeños detalles que harían creíble la mentira. Nuestra primera cita fue en un restaurante italiano cerca de la oficina. Nuestra canción era La Vie en Rose, porque la puso una noche trabajando tarde. Yo le propuse matrimonio a él de vuelta después de que me propusiera, porque quería que supiera que era una elección mutua. Cada detalle era perfecto. Cada detalle era mentira. La finca de don Rafael se extendía por hectáreas de tierra en las afueras de Madrid. Olivos centenarios flanqueaban el camino de entrada. La casa principal era de piedra blanca, iluminada por lámparas que le daban un aire de otra época. «Respira», murmuró Mateo mientras el auto se detenía. No había notado que estaba conteniendo el aire. Don Rafael Delgado nos esperaba en la entrada. 84 años, espalda recta, ojos agudos que habían construido un imperio hotelero desde cero. Vestía traje completo a pesar de estar en casa. Cuando salimos del auto, su mirada me evaluó de arriba a abajo en 3 segundos. «Abuelo». Mateo se adelantó, besando ambas mejillas del anciano. «Te presento a Sofía Reyes Mendoza, mi prometida». Extendí mi mano. Don Rafael la ignoró, en lugar de eso acercándose y besando ambas mejillas como había hecho con Mateo. «Así que tú eres la mujer que finalmente capturó el corazón de mi nieto». Su voz era grave, cargada de años y cigars cubanos. «Es él quien capturó el mío, señor. Don Rafael, por favor, pronto seremos familia». Me ofreció su brazo. «Ven, quiero conocerte mejor. Mateo, sírvete algo del bar. Los hombres hablaremos después». Miré a Mateo con pánico apenas contenido. Se suponía que haríamos esto juntos. Él asintió levemente. «Estarás bien». Don Rafael me guió hacia un salón decorado con antigüedades y fotografías familiares. Señaló un sofá de terciopelo rojo. «Siéntate.
El té llegará pronto. Me senté, espalda recta, manos cruzadas en mi regazo. Él tomó la silla frente a mí, estudiándome con la intensidad de alguien acostumbrado a leer personas. Cuéntame sobre tu familia. Aquí venía la prueba. Habíamos preparado esto también. Mi madre, Elena, es profesora de primaria, viuda. Mi padre falleció cuando yo tenía 17 años. ¿Hermanos? No, señor. Solo nosotras dos. ¿Y qué hace una chica con educación universitaria trabajando como asistente? La pregunta fue directa, sin malicia pero evaluativa. Pagar las deudas de mi padre. Asegurarme de que mi madre esté cuidada. La educación me dio opciones, pero la familia viene primero. Algo cambió en su expresión. Aprobación, quizás. Mateo dice que eres excepcional en tu trabajo. Hago mi mejor esfuerzo. ¿Lo amas? La pregunta llegó como un golpe. Directa. Sin preparación. Sí, no fue mentira. Esa fue la parte más fácil de toda la farsa. ¿Por qué? Porque las palabras se formaron solas. Verdades disfrazadas de ficción. Ve el mundo como un rompecabezas que puede resolver. Porque trabaja 18 horas al día, pero siempre recuerda preguntarme si comí. Porque cuando habla sobre los hoteles, sus ojos brillan de la forma en que solo brillan cuando amas verdaderamente lo que haces. Porque es bueno, incluso cuando pretende no serlo. Don Rafael se recostó en su silla. Una sirvienta entró con el té, porcelana fina, galletas caseras. Sirvió en silencio y desapareció. Mi nieto ha estado solo desde que Valeria lo traicionó. El nombre cayó entre nosotros. Valeria, la exnovia que nunca mencionaba. La razón por la cual Mateo había construido murallas alrededor de su corazón. Pensé que nunca volvería a amar. Pensé que moriría sin ver nietos, sin ver la familia continuar. Don Rafael tomó su taza con manos que temblaban ligeramente. Pero aquí estás tú. Mirándolo como mi consuelo me miraba a mí. Tragué saliva. Esto era demasiado real. Don Rafael, llámame abuelo. Vas a ser parte de la familia. Abuelo. La palabra se sintió como vidrio en mi garganta. La cena fue una prueba de resistencia. 4 platos, 2 horas, 1000 preguntas disfrazadas de conversación casual. Don Rafael era astuto. Probaba nuestra historia con detalles específicos. Fechas, lugares, momentos compartidos. Mateo y yo navegamos cada pregunta. Cuando tropezaba, él intervenía suavemente. Cuando él dudaba, yo llenaba los espacios. Para un observador externo, parecíamos una pareja genuinamente enamorada. Excepto que cada sonrisa suya me mataba un poco. Cada roce accidental de su mano contra la mía me recordaba que nada de esto era real. Quiero que se muden juntos antes de la boda, declaró don Rafael mientras servían el postre. Mateo casi escupió su vino. Abuelo, eso es tradicional, lo sé, pero soy un hombre mayor con ideas anticuadas. Quiero saber que mi nieto está feliz, que construye una vida real con esta mujer. No me puedes negar esto. Miré a Mateo. Sus ojos grises eran tormentas contenidas. Por supuesto, abuelo, dije antes de que pudiera protestar. De hecho, ya estábamos discutiendo mudarnos a la casa de Mateo. Otra mentira. Pero don Rafael sonrió, y eso era lo que importaba. Bien, muy bien. Una boda en 3 meses. Suficiente tiempo para planear algo apropiado, pero no tanto que este viejo corazón me falle antes de ver a mi nieto casado. 3 meses. El contrato decía 6, pero ante la salud frágil de don Rafael, ¿qué podíamos hacer? Cuando finalmente nos despedimos y el auto comenzó el camino de regreso a Madrid, el silencio era denso. Lo siento, dije finalmente, sobre la mudanza. Pero él está muriendo. Y es su última voluntad. Mateo se aflojó la corbata. Tendrás la suite de invitados principal. Piso completo para ti. No nos veremos excepto cuando sea necesario. ¿Y qué le diremos a la gente? Tus empleados, tus socios. La verdad, o una versión de ella. Nos enamoramos. Decidimos casarnos rápido. Los rumores ya existen de todos modos. No había rumores. Yo habría sabido. Pasaba más tiempo con Mateo que nadie. Mañana enviaré gente a empacar tus cosas. Toma lo que necesites. El resto va a almacenamiento. Te daré acceso a mi cuenta personal para gastos de la casa, vestuario, lo que necesites. Todo tan pragmático. Tan sin emoción. Mateo. Se giró hacia mí. El auto pasó bajo una farola, iluminando su rostro por un segundo. Se veía cansado, más viejo que sus 35 años. ¿Qué? ¿Alguna vez te has arrepentido de no poder amar a alguien? ¿De haberte cerrado después de lo que pasó? La pregunta cruzó la línea. Lo sabía. Pero después de la intensidad de la noche, después de fingir ser amada,
Necesitaba saber si alguna parte de él lamentaba las murallas que había construido. Todos los días. La respuesta llegó tan suave que casi no la escuché. Pero el arrepentimiento no cambia nada. El dolor sigue siendo dolor, y yo ya he tenido suficiente para toda una vida. No dije nada más. ¿Qué podía decir? No cambiaba el hecho de que yo estaba entrando a su casa, su vida, su mundo, pero nunca a su corazón. Mi mudanza tomó 6 horas. Profesionales eficientes empacaron mis 27 años en 18 cajas. Cuando las vi apiladas en la suite de invitados de la mansión de Mateo, algo dentro de mí se quebró un poco más. La casa era exactamente lo que esperarías de un CEO multimillonario. Moderna, minimalista, más un showroom que un hogar. Ventanas del piso al techo, arte contemporáneo, tecnología por todas partes. No había fotografías familiares. No había nada personal excepto una foto enmarcada en su oficina privada. Un niño de 12 años entre un hombre y una mujer, todos sonriendo. Sus padres. Antes del accidente. Tu suite tiene balcón privado, dijo Mateo mostrándome el espacio. Baño completo, vestidor. Si necesitas algo, solo dile a Carmen. Ella administra la casa. Carmen era una mujer de 60 años con expresión maternal que me dio la bienvenida como si realmente fuera la prometida de su empleador. Finalmente, había dicho abrazándome sin permiso. Finalmente alguien trae vida a esta casa. Si supiera que era toda una actuación. Esa noche, sola en mi nueva habitación, me quedé en el balcón mirando los jardines iluminados. Mateo estaba 3 habitaciones más allá, tan cerca, tan infinitamente lejano. Mi teléfono vibró. Un mensaje de él. ¿Necesitas algo? Tantas cosas, ninguna que pudieras darme. Estoy bien, gracias. 3 puntos parpadearon. Desaparecieron. Volvieron. Buenas noches, Sofía. Buenas noches, Mateo. Me pregunté si él también estaba en su balcón, si también miraba las estrellas y se preguntaba cómo habíamos llegado a esto. Probablemente no. Para él, esto era solo negocios. Para mí, era el comienzo del fin de mi corazón. Primera conexión real. 3 semanas, 21 días viviendo en la casa de Mateo Delgado. 21 días de mantener distancia apropiada, de desayunos silenciosos, de noches donde lo escuchaba moverse en su oficina hasta las 3 de la mañana. 21 días de morir lentamente. Pero entonces llegó la gala benéfica anual de Hoteles Delgado. Necesitas un vestido diferente, había dicho Mateo esa mañana durante el desayuno. Café en mano, traje gris perfectamente planchado, como siempre. Algo que haga declaración. La prensa estará allí. ¿Qué tipo de declaración? La prometida del CEO de Hoteles Delgado no es invisible. La palabra me golpeó. Invisible. Era exactamente como me había sentido durante 2 años. ¿Acaso él lo sabía? Tienes cita con una estilista a las 2. Carmen tiene los detalles. Así terminé en una boutique exclusiva en Serrano, donde una mujer llamada Valentina me evaluó como si fuera un proyecto de renovación. Muy bien, había dicho, caminando a mi alrededor. Tienes buena estructura, ojos preciosos. ¿Por qué los escondes detrás de esos anteojos horribles? Necesito ver. Lentes de contacto, cariño. Y este cabello, tomó un mechón de mi pelo castaño. Tiene potencial. Remodelación completa. El señor Delgado fue muy específico. Quiere que brilles. 6 horas después, me miraba en el espejo sin reconocerme. El vestido era de color champán, largo hasta el suelo, con escote en V que sugería sin revelar. La tela se adhería a cada curva antes de caer en una falda fluida. Mi cabello, usualmente en un moño apretado, ahora caía en ondas suaves sobre mis hombros. El maquillaje era sutil pero transformador. Perfecta, declaró Valentina. Ahora pareces la prometida de un millonario. Siempre lo fui, pensé. Solo que él nunca me miró lo suficiente para notarlo. Mateo llegó a las 7 en punto. Escuché sus pasos en el vestíbulo, su voz consultando algo con Carmen. Respiré profundo, levanté la barbilla y bajé las escaleras. Se giró al escuchar mis tacones en el mármol y se quedó completamente quieto. Algo cruzó su expresión. Sorpresa, confusión, algo más que se desvaneció antes de que pudiera nombrarlo. Sus ojos recorrieron desde mi cabello hasta los zapatos de tacón plateados, luego de vuelta a mi rostro. Sofía. Mi nombre en su voz sonó diferente, como si lo dijera por primera vez. ¿Está bien?, logré preguntar. La estilista dijo, ¿estás? Cerró la boca. Abrió de nuevo. Necesitaremos llegar temprano. La prensa querrá fotografías. No era un cumplido.
pero la forma en que su mirada se demoró un segundo extra en mis labios se sintió como uno. El evento era en el Hotel Insignia de Delgado, un edificio Art Deco en el corazón de Madrid, restaurado a su gloria de los años 20. Luces, cámaras, alfombra roja. Mateo salió primero, luego extendió su mano para ayudarme. Los flashes explotaron. ¡Mateo! ¡Aquí! Señor Delgado, ¿es cierto que está comprometido? Una foto con su prometida. Su mano encontró mi cintura, atrayéndome contra su costado. El contacto me atravesó como electricidad. Sonreímos para las cámaras. Profesional, convincente, excepto que su mano permanecía allí. Incluso después de que entramos al salón, incluso cuando no había cámaras, sus dedos seguían contra mi vestido. «Tenemos que vender esto», murmuró cerca de mi oído. Su aliento rozó mi piel. «Mi abuelo vendrá después. Necesita vernos felices». Por supuesto. Actuación. El salón era impresionante. Candelabros de cristal, mesas con centros de flores blancas, música suave de un cuarteto de cuerdas. 500 personas. Élite de Madrid. Todos querían hablar con Mateo Delgado. Y todos querían conocer a su misteriosa prometida. «Así que tú eres la mujer que capturó al soltero más codiciado de España», dijo la esposa de un socio comercial, evaluándome con ojos afilados. «Tuve suerte», respondí, sonriendo. «Oh, no creo que sea suerte. Mateo no hace nada por casualidad». Tenía razón. Esto tampoco era casualidad. Era cálculo. Pasamos la primera hora haciendo rondas sociales. Mateo me presentaba, yo sonreía. Ambos interpretábamos nuestros papeles a la perfección. Su mano nunca dejó mi espalda. Mis dedos se entrelazaban con los suyos cuando era apropiado. Desde afuera, éramos perfectos. Desde dentro, me estaba desmoronando. Entonces don Rafael llegó. Lo vi atravesar el salón, apoyado en un bastón de caoba, pero con la espalda recta y la barbilla alta. 84 años, pero comandaba atención como un rey. La gente se apartaba naturalmente a su paso. Sus ojos encontraron a Mateo, luego a mí. Sonrió. «Ven, necesito hablar con mi abuelo», murmuró Mateo. Don Rafael nos recibió con besos en ambas mejillas. «Se ven hermosos juntos», dijo. «Como debe ser». «Gracias, abuelo. ¿Cómo te sientes?» «Mejor ahora que veo a mi nieto feliz». Palmeó la mejilla de Mateo. «Bailen. Quiero ver a mi futuro nieto bailar con su prometida». Mi estómago se apretó. Bailar significaba cercanía. Significaba su cuerpo contra el mío. Significaba tortura. La orquesta aún no, comenzó Mateo. «Entonces pídeles que toquen». Don Rafael no aceptaba excusas. Minutos después, estábamos en el centro del salón. Las luces se atenuaron. El cuarteto comenzó a tocar algo lento, romántico. Valses de Chopin. La mano de Mateo encontró mi cintura. La otra tomó mi mano. Nos movimos. Él era un bailarín excepcional. Por supuesto que lo era. Mateo Delgado no hacía nada sin dominio completo. Me guió a través del salón con movimientos fluidos, perfectos. Nuestros pasos sincronizados como si hubiéramos hecho esto 1000 veces. Pero no lo habíamos hecho. Esta era nuestra primera vez. «Respira», murmuró. No había notado que estaba conteniendo el aire. «Otra vez. Lo siento. No te disculpes. Solo respira». Sus ojos encontraron los míos. Grises. Tormentosos. Había algo allí que no podía leer. Luego giró. Y yo lo seguí. Y el mundo se redujo a solo nosotros dos. «Has estado callada esta noche», dijo después de un momento. «Hay mucha gente. No sueles tener problemas con multitudes. He visto cómo manejas conferencias con cientos de personas. Eso es trabajo. Esto es... ¿qué? ¿Personal? ¿Doloroso? ¿La cosa más difícil que he hecho?» «Difícil», ofreció. «Diferente». Giramos de nuevo. Su mano se deslizó ligeramente más arriba en mi espalda. Centímetros. Nada. Todo. «Sofía, necesito preguntarte algo». El tono cambió, más serio. «¿Sí? Esta noche, la forma en que te arreglaste, la forma en que has manejado cada situación, eres natural en esto, en este mundo». Hizo una pausa. «¿Por qué nunca mostraste esto antes? En la oficina, siempre estabas tan contenida. Porque ese era mi trabajo, ser invisible para que pudieras brillar. Nunca fue apropiado. Y ahora lo es. Ahora es necesario». Algo oscuro cruzó su expresión. No podía nombrarlo. «¿Es solo por el dinero? ¿Por eso estás haciendo todo esto?» La pregunta me golpeó.
¿Cómo podía responder honestamente sin revelarlo todo? ¿Por qué más sería? No lo sé. Pero cuando miras a don Rafael, cuando interactúas con él, no parece actuación, porque no lo era. Porque don Rafael me recordaba a mi abuelo fallecido, porque verlo enfermo me partía el corazón genuinamente. Soy buena en mi trabajo, dije simplemente. Esto va más allá del trabajo. La canción estaba terminando, pero ninguno de nosotros se movió para separarnos. ¿Mateo? Sí. ¿Alguna vez te preguntas qué pasaría si esto fuera real? Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Estúpidas. Peligrosas. Sus ojos se endurecieron. Las murallas subieron de nuevo. No. Una palabra. Como un cuchillo. Porque una vez creí que algo era real, y destruyó todo lo que era. No voy a cometer ese error de nuevo. Valeria. Siempre volvía a Valeria. La música terminó, el salón aplaudió, nos separamos. La distancia entre nosotros era de solo centímetros, pero se sentía como kilómetros. Necesito hablar con algunos inversores, dijo Mateo. ¿Estarás bien? Asentí. Él desapareció en la multitud. Me quedé sola en medio del salón, rodeada de 500 personas, sintiendo más soledad que nunca. Hermosa danza. Me giré. Don Rafael estaba allí, apoyado en su bastón. Gracias. Pero había tristeza en tus ojos. ¿Por qué? Directo al punto. Como siempre. Solo estoy cansada. No me mientas, niña. Soy viejo, pero no ciego. Se acercó bajando la voz. ¿Amas a mi nieto? Sí. La verdad. Siempre la verdad en esa pregunta. ¿Y él? ¿Te ama? Aquí venía la mentira. Pero don Rafael levantó una mano antes de que pudiera responder. No contestes. Puedo ver la verdad de todos modos. Sus ojos me estudiaron. Mateo fue herido profundamente. Desde entonces, ha vivido en una prisión que él mismo construyó. Pero tú... Tocó mi mejilla con gentileza. Tú tienes la llave. Solo necesitas ser paciente. Y si nunca abre la puerta, entonces al menos sabrás que lo intentaste. Pero creo que lo hará. Lo vi en sus ojos cuando bailaban. Miedo, confusión, y algo más que ni siquiera él reconoce todavía. Quería creerle. Dios, cómo quería creerle. Pero en mi bolso estaba el contrato que decía diferente. 6 meses. 1 millón de euros. Un papel que definía exactamente qué éramos. Nada más que una transacción. Esa noche, de regreso en la mansión, encontré a Mateo en su oficina. 2 de la mañana. Aún con su smoking, corbata desatada, copa de whisky en mano. ¿No puedes dormir? Pregunté desde la puerta. Levantó la vista. Sus ojos recorrieron mi vestido. Aún no me había cambiado. Trabajo que terminar. Mentiroso. Parpadeó. Disculpa, no hay trabajo. Solo estás aquí porque no quieres pensar en lo que pasó esta noche. Dejó la copa. Se puso de pie. ¿Y qué pasó esta noche, Sofía? Esto. Di un paso hacia adelante. Esto se volvió demasiado real. Y te asusta. No sabes de qué hablas. ¿No? Entonces explícame por qué tu mano temblaba cuando bailábamos. Explícame por qué tu respiración cambió cuando te pregunté si alguna vez te preguntas qué pasaría si esto fuera real. Caminó hacia mí. Rápido. Deliberado. Me quedé inmóvil. ¿Quieres saber por qué? Su voz era baja. Peligrosa. Porque por un segundo, por un maldito segundo, olvidé que todo esto es falso. Olvidé que te estoy pagando para que finjas. Y ese olvido, cerró los ojos. Ese olvido podría destruirme de nuevo. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podía escucharlo. Mateo, vete a dormir, Sofía. Por favor. Era una súplica. Y yo nunca había escuchado a Mateo Delgado suplicar. Me giré para irme. Pero en la puerta, me detuve. Para que sepas, yo tampoco estoy actuando completamente. No esperé su respuesta. No podía. Porque si me giraba, si veía su expresión, perdería el poco coraje que tenía y le diría la verdad completa. Que lo amaba. Que siempre lo había amado. Que cada segundo de esta farsa me estaba matando porque deseaba con cada fibra de mi ser que fuera real. Pero algunas verdades son demasiado peligrosas para decirse en voz alta. Fantasmas del pasado. La oficina estaba particularmente silenciosa ese lunes. Mateo y yo habíamos vuelto a nuestra rutina. Profesionales, distantes. Como si la noche de la gala nunca hubiera ocurrido. Como si yo no le hubiera dicho que no estaba completamente actuando. Como si él no hubiera admitido que olvidó que todo era falso. Pretendíamos bien. Era lo único en lo que ambos éramos expertos. Sofía, necesito estos informes antes de las 3, dijo sin levantar la vista de su pantalla. Ya están en tu bandeja de entrada. Finalmente me miró.
¿Cuándo los enviaste? A las 7 de la mañana. Algo cambió en su expresión. ¿A qué hora llegaste? A las 6. ¿Dormiste? No mucho. Había pasado la noche reviviendo cada segundo de nuestro baile, cada palabra que intercambiamos después. Suficiente. La alarma de su teléfono sonó. Miró la pantalla y su rostro se endureció. Tengo que salir. No tienes reuniones programadas hasta... No es de trabajo. Recogió su saco. Don Rafael quiere verme. Solo. Algo sobre la salud. Mi estómago se contrajo. ¿Está bien? No lo sé. Por primera vez en días, la máscara cayó. Vi miedo genuino. Carmen me llevará a casa temprano. Toma el resto del día. Mateo, si necesitas, estaré bien. Pero no lo estaba. Podía verlo en la tensión de sus hombros, en cómo sus manos se cerraban en puños. Iré contigo. No es necesario. Soy tu prometida, ¿recuerdas? Don Rafael esperará que esté allí. No era verdad, pero necesitaba estar allí. Por él, aunque nunca lo admitiría. Mateo no discutió más. 20 minutos después, estábamos en el auto hacia la finca. El silencio era denso. Mateo miraba por la ventana, perdido en pensamientos que no compartía. Su mano descansaba en el asiento entre nosotros, dedos tamboreando un ritmo nervioso. Sin pensar, cubrí su mano con la mía. Se quedó inmóvil. Luego, lentamente, entrelazó nuestros dedos. No dijimos nada. Solo permanecimos así, manos unidas, durante los 40 minutos de viaje. Don Rafael nos esperaba en su estudio privado. Se veía más pequeño que la semana pasada, más frágil. Mateo, Sofía, siéntense. Nos sentamos en el sofá de cuero. Mateo mantuvo nuestra conexión de manos. Don Rafael lo notó y sonrió débilmente. Los médicos vinieron esta mañana. El corazón está fallando más rápido de lo esperado. Sentí como Mateo se tensaba a mi lado. ¿Cuánto tiempo? Su voz salió ronca. 2 meses. Quizás 3 si tengo suerte. 2 meses. No 6. El contrato de repente parecía obsceno. Abuelo. No. Don Rafael levantó una mano. No quiero lágrimas. Quiero hablar de vida, de futuro, de la familia que dejaré atrás. Se recostó en su silla, estudiándonos a ambos. Cuando tenía tu edad, Mateo, estaba casado con Consuelo. Éramos pobres. No teníamos nada excepto amor y sueños. Pero cada noche nos sentábamos juntos exactamente como ustedes están ahora, manos unidas, y planeábamos nuestro futuro. Don Rafael señaló una fotografía enmarcada en su escritorio. Un hombre joven con una mujer hermosa, ambos sonriendo. Construimos todo esto juntos. Cada hotel, cada decisión. Cuando murió, su voz se quebró. Pensé que moriría también. Pero ella me hizo prometer que viviría, que encontraría alegría, que construiría algo que durara más que nosotros. Mateo no dijo nada. Sus dedos apretaron los míos. Cuando tu padre murió, me di cuenta de que el legado no es solo edificios o dinero. Es la gente, las conexiones, el amor que pasamos adelante. Don Rafael se inclinó hacia adelante. Por eso necesito saber que estarás bien cuando yo me vaya, que no estarás solo. Tengo a Sofía, dijo Mateo automáticamente. ¿La tienes? La pregunta flotó en el aire. ¿Qué quería decir? Mateo, quiero contarte algo que nunca te he dicho. Sobre Valeria. Sentí como Mateo se ponía rígido. Sus dedos casi aplastaban los míos. Abuelo, no. Necesitas escuchar esto. Todos estos años, has cargado con el dolor de su traición. Has construido murallas. Te has negado a sentir. Don Rafael pausó. Pero lo que nunca te dije es que yo sabía. Meses antes de que la descubrieras con Ricardo, yo sabía. El silencio era absoluto. ¿Qué? La voz de Mateo apenas salió. Valeria vino a verme. Me pidió dinero. Mucho dinero. Dijo que era para una inversión, pero investigué. Era deuda de juego. Había estado apostando durante meses, perdiendo fortunas. Cuando no le di lo que pedía, amenazó con destruirte de todas las formas posibles. Mateo se puso de pie. Su mano soltó la mía. ¿Sabías y no me dijiste? Porque necesitabas descubrirlo tú mismo. Si te lo decía, nunca habrías creído. Habrías pensado que era un viejo celoso que no quería compartirte. Don Rafael también se levantó, más lento. Pero cuando la encontraste con Ricardo, cuando viste la verdad con tus propios ojos, supe que finalmente serías libre. ¿Libre? Mateo rió amargamente. ¿Llamas a esto libertad? 3 años sin poder confiar en nadie. 3 años de protegerte del dolor. Pero Mateo, te has protegido tanto que olvidaste cómo vivir. Me levanté.
caminando hacia Mateo. Su rostro era pura tormenta. Valeria no te amaba, continuó don Rafael. Amaba tu dinero, tu posición. Cuando ya no podía obtener lo que quería, te destruyó. Pero eso no significa que todos vayan a lastimarte. Sus ojos se movieron hacia mí. El mensaje era claro. Sofía no es Valeria. Mateo me miró. Lo que vi allí me rompió. Dolor, confusión, miedo. Tanto miedo. Necesito aire. Salió del estudio. Lo seguí hasta el jardín, donde estaba junto a la fuente de piedra. Manos en los bolsillos, hombros tensos. Mateo. 3 años. 3 malditos años pensando que era mi culpa. Que no fui suficiente. Que si hubiera sido diferente, mejor, ella no me habría traicionado. Su voz estaba cargada de años de dolor. Y todo el tiempo, era solo dinero, adicción. Nada que ver conmigo. Me acerqué despacio. No fue tu culpa. ¿No lo fue? ¿Por qué entonces sigo sintiéndome vacío? ¿Por qué no puedo? Se giró hacia mí. ¿No puedo dejarla ir? Porque el dolor se siente más seguro que el riesgo. Porque mientras mantengas a todos a distancia, nadie puede herirte de nuevo. Toqué su brazo. Pero esa no es vida, Mateo. Es solo existencia. ¿Y qué sugieres? ¿Que abra mi corazón y espere lo mejor? Rió sin humor. Ya intenté eso. No con la persona correcta. Las palabras salieron antes de pensar. Mateo me estudió, buscando significado. Sofía, tú y yo, esto, señaló entre nosotros. Sabemos lo que es. Un contrato, un arreglo. ¿Lo sabemos? ¿Qué estás preguntando? Todo. Nada. Si alguna parte de ti siente lo que yo siento. Si cuando me miras ves a alguien o solo a tu asistente jugando un papel. Pero antes de poder responder, mi teléfono sonó. Mamá. Disculpa. Necesito atender. Me alejé unos pasos. Mamá, ¿estás bien? Sofía, cariño. Su voz sonaba extraña. Estoy en el hospital. El mundo se inclinó. ¿Qué? ¿Por qué? Me desmayé en la escuela. Los doctores están haciendo pruebas. Dicen que podría ser el corazón. Necesitan hacer más estudios, pero... Vaciló. Es caro, Sofía. Muy caro. Por supuesto. Siempre volvía al dinero. No te preocupes. Lo cubriremos. ¿En qué hospital estás? Me dio la información. Colgué con manos temblorosas. Mateo estaba allí, observándome con preocupación. ¿Qué pasó? Mi madre. Hospital. Corazón. Las palabras salieron entrecortadas. Necesito ir. Voy contigo. No yo. Sofía. Tomó mis hombros. Voy contigo. No discutas. No discutí. No tenía energía. 20 minutos después estábamos en camino al Hospital Universitario de Madrid. Mamá estaba en una habitación privada, conectada a monitores. Se veía pequeña en esa cama, frágil. Cuando me vio entrar, trató de sonreír. No debiste venir corriendo así. Mamá. Me senté a su lado tomando su mano. ¿Qué dijeron los doctores? Insuficiencia cardíaca. Necesita cirugía, pero... Miró a Mateo parado en la puerta. ¿Quién es? Había olvidado que nunca se habían conocido formalmente. Mamá, él es Mateo Delgado, mi... prometido. Sus ojos se agrandaron. ¿Prometido? ¿Cuándo ibas a decirme? Mateo se acercó con esa gracia natural que tenía. Tomó la mano de mi madre con gentileza. Señora Reyes, es un honor conocerla. Sofía ha hablado mucho de usted. Mentira, pero bonita. Llámame Elena, por favor. Mamá me miró. ¿Estás comprometida con tu jefe? Es una larga historia. Más bien corta. Intervino Mateo suavemente. Trabajé 2 años con la mujer más increíble antes de darme cuenta de que la amaba. Cuando finalmente lo hice, no quise desperdiciar más tiempo. Las palabras fluyeron tan naturalmente, tan convincentemente. Mi corazón dolió. Sobre la cirugía, continuó Mateo. Tengo los mejores cardiólogos de España en marcación rápida. Transferiremos a Elena a una clínica privada. Todo cubierto. No podemos aceptar, comenzó mamá. Es familia, dijo Mateo simplemente. Y la familia se cuida entre sí. 2 horas después, mamá estaba siendo transferida. Mateo había hecho 3 llamadas y movido montañas. Cirujanos reservados, habitación privada preparada, todo el tratamiento cubierto. En el estacionamiento finalmente me derrumbé. Gracias, logré decir, lágrimas corriendo por mis mejillas. Gracias, gracias. Mateo me atrajo hacia él. Sus brazos me envolvieron, su barbilla descansando en mi cabeza. No tienes que agradecerme. Sí tengo. Esto va más allá del contrato, más allá de... Sofía. Me separó lo suficiente para ver mi rostro. Sus pulgares limpiaron mis lágrimas. Algunas cosas no tienen que ver con contratos.
Tu madre necesita ayuda. Puedo darla. Es así de simple. Nada contigo es simple. Algo cambió en su expresión. Vulnerable. Honesto. No. Supongo que no. Nos quedamos así, en el estacionamiento, abrazados mientras el sol se ponía sobre Madrid. Dos personas con contratos y pretensiones y corazones que latían demasiado rápido. Y por primera vez me pregunté si tal vez, solo tal vez, don Rafael tenía razón. Tal vez Mateo sí tenía sentimientos que no podía nombrar todavía. O tal vez yo solo quería creer en cuentos de hadas. Punto de quiebre. La cirugía de mamá fue un éxito. 3 días en la clínica privada, cuidados impecables, recuperación progresiva. Mateo visitaba diariamente, trayendo flores, conversando con ella sobre todo y nada. Si no supiera la verdad, habría creído que genuinamente la quería como familia. Quizás lo hacía. Mateo era bueno siendo bueno, incluso cuando su corazón estaba cerrado con llave. Era viernes por la noche. Mamá había insistido en que fuéramos a casa, que vivir en el hospital no ayudaba. El chofer nos dejó frente a la mansión. Dentro, Carmen había preparado cena ligera y se había retirado a sus habitaciones. Estábamos solos. ¿Vino?, ofreció Mateo, dirigiéndose a su bar privado. Por favor. Sirvió 2 copas de un Rioja de 2015. Nos sentamos en el balcón que daba a los jardines iluminados. El aire nocturno era fresco, casi frío. Tu madre es fuerte, dijo después de un momento. Tuvo que serlo. Criar una hija sola, con las deudas de mi padre. Dejé la frase abierta. ¿Cómo murió? Tu padre. Nunca me había preguntado antes. 2 años trabajando juntos, y esta era la primera vez que mostraba curiosidad sobre mi pasado. Ataque al corazón. Tenía deudas de juego que no conocíamos. Cuando murió, mamá y yo descubrimos exactamente qué había dejado atrás. Facturas, prestamistas, amenazas. Tomé un sorbo de vino. Por eso estudié tan duro. Por eso trabajo tanto. No quiero volver a ese lugar donde el dinero dicta cada decisión. Por eso aceptaste el contrato. Sí. Mateo giró su copa entre sus manos. A veces me pregunto qué habrías dicho si te hubiera propuesto algo diferente. ¿Cómo qué? No lo sé. Algo que no fuera tan transaccional. Mi corazón se aceleró. Mateo, ¿qué estás diciendo? Nada. Bebió el resto de su vino. Olvídalo. Pero no podía olvidarlo. No cuando me miraba así, como si buscara respuestas en mi rostro. Estos días, cuidando a tu madre, conociendo más sobre ti. Hizo una pausa. Me he preguntado quién eres realmente. La Sofía que conozco en la oficina. La prometida que interpretas para don Rafael. La hija que vi en el hospital. ¿Cuál es la real? Todas. Ninguna. Me giré hacia él. Somos lo que necesitamos ser en cada momento, ¿no? ¿Y qué necesitas ser ahora? Honesta. La palabra quedó atrapada en mi garganta. Cansada. Dije en su lugar. Cansada de fingir. Entonces no finjas. Las palabras colgaban entre nosotros. Peligrosas. ¿Qué quieres que haga, Mateo? ¿Que admita que cada segundo de esta farsa me destruye? ¿Que cuando me tocas para las cámaras, olvido que es actuación? ¿Que? Sus labios encontraron los míos. El beso me robó el aire. El pensamiento. Todo. Sus manos enmarcaron mi rostro. Su boca moviéndose contra la mía con urgencia que hablaba de semanas de contención. Por un segundo, me quedé congelada. Luego respondí. Mis dedos se hundieron en su cabello. Me acercó más. Nuestros cuerpos presionándose juntos. El beso profundizó. Lenguas encontrándose. Años de deseo no dicho derramándose en un solo momento. Sabía a vino y desesperación. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirábamos pesadamente. Lo siento, dijo Mateo, pero no se alejó. No debí. No te disculpes. Mi voz sonaba ronca. No te atrevas a disculparte por eso. Sus ojos buscaron los míos. Vi confusión allí. Miedo, deseo. No sé qué estoy haciendo. Yo tampoco. El contrato dice... Al diablo con el contrato. Lo besé esta vez. Más suave, más deliberado, vertiendo 2 años de amor secreto en el contacto. Mateo respondió con un gemido bajo. Sus manos bajaron a mi cintura, atrayéndome contra él. Podía sentir cada línea de su cuerpo, cada músculo tenso. Sofía, mi nombre salió como una oración. Esto cambia todo. Lo sé. Tu dinero, el acuerdo. No me importa. Sí te importa. Importa para tu madre, para... Puse un dedo sobre sus labios. En este momento lo único que importa es esto. Pero el momento se rompió cuando su teléfono sonó. Don Rafael. Mateo miró la pantalla y algo en su expresión se cerró.
Necesito atender. Se levantó, alejándose hacia el interior de la casa. Su voz llegaba amortiguada a través del vidrio. Me quedé en el balcón, dedos tocando mis labios, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Mateo regresó 10 minutos después. Se veía pálido. ¿Qué dijo tu abuelo? Quiere acelerar la boda. Los médicos le dieron semanas, no meses. Quiere verme, he casado antes de... Su voz se quebró. Antes de irse. Semanas. El contrato, los plazos, todo se estaba colapsando. ¿Cuándo? Un mes. Quiere una ceremonia pequeña. Familia, amigos cercanos. Mateo pasó una mano por su cabello. Y después de la boda quiere que intentemos tener un hijo. Las palabras cayeron como piedras. ¿Qué? Es su última voluntad, ver la familia continuar. No le dije que todo esto es... Miró entre nosotros. ¿O era falso? Mateo, no podemos... Lo sé. Pero ¿cómo le digo que no a un hombre moribundo? ¿Cómo le rompo el corazón en sus últimos días? Me acerqué tomando sus manos. Encontraremos una forma. Tal vez podamos retrasar, decir que queremos esperar. Ya lo sugerí. Se negó. Dice que ha esperado suficiente, que a su edad, cada día cuenta. Nos quedamos en silencio. El peso de la situación presionaba sobre nosotros. ¿Entonces qué? Dije finalmente. ¿Nos casamos de verdad? ¿Fingimos intentar tener un hijo? ¿Seguimos esta mentira hasta que...? No lo sé. Mateo se alejó. Antes de esa llamada pensé que quizás, que tal vez esto podría ser algo diferente. Pero ahora, señaló entre nosotros. ¿Cómo sabemos qué es real y qué es presión? ¿Deseo genuino o solo dos personas atrapadas en circunstancias imposibles? La pregunta me golpeó porque era válida. ¿Me había besado porque me deseaba? ¿O porque la situación lo empujaba hacia eso? ¿Lamentas haberme besado? Mateo me miró directamente. No. Lamento no saber por qué lo hice. ¿Y si te dijera que no fue la primera vez que pensé en hacerlo? Su expresión cambió. ¿Qué? 2 años, Mateo. 2 años trabajando tan cerca de ti, conociendo cada gesto, cada expresión, cada... Respiré profundo. Cada parte de ti. ¿Realmente pensaste que nunca sentí nada? Dio un paso hacia atrás, como si mis palabras lo hubieran golpeado físicamente. ¿Estás diciendo que me amabas antes de todo esto? Estoy diciendo que acepté este contrato por 2 razones. Una era el dinero para mi madre. La otra, sostuve su mirada, era estar cerca de ti, aunque fuera falso, aunque me destruyera. El silencio se extendió. Mateo me miraba como si me viera por primera vez. Sofía, no tienes que decir nada. Solo necesitaba que supieras. Que entendieras que cuando te beso, cuando te toco, cuando interpreto a tu prometida, no todo es actuación. Nunca lo fue completamente. Caminé hacia la puerta. Necesitaba espacio, aire, distancia de esos ojos grises que me miraban con demasiada intensidad. Espera. Su mano atrapó mi muñeca. Me giró hacia él. Esta vez, cuando me besó, fue diferente. Más lento, más profundo. Como si estuviera memorizando cada detalle. Cuando nos separamos, su frente descansó contra la mía. No sé cómo hacer esto, susurró. No sé cómo dejar entrar a alguien de nuevo. No tienes que saberlo ahora. Solo, no me alejes completamente. Asintió, pero vi el miedo en sus ojos. El terror de alguien que ya fue destruido una vez y teme que la historia se repita. Esa noche, nos separamos en el pasillo entre nuestras habitaciones. Él hacia la suya, yo hacia la mía. Pero algo había cambiado. El contrato decía 6 meses. Don Rafael nos daba semanas. Y mi corazón, ya se había entregado por completo. Lo que vendría después era territorio desconocido. Y daba tanto miedo como emocionaba. Consecuencias. Llamó a mi puerta a las 2 de la madrugada. Estaba despierta, mirando el techo, reviviendo cada segundo de ese beso. Cuando escuché los golpes suaves, mi corazón saltó. Abrí. Mateo estaba allí, descalzo, camisa desabotonada, cabello despeinado. ¿No puedo dormir? Yo tampoco. Nos miramos. La tensión era palpable. ¿Puedo entrar? Asentí haciéndome a un lado. Él entró a mi habitación por primera vez desde que me mudé. Observó el espacio. Mis libros apilados en el buró, la foto de mamá en la mesita, la manta tejida que había traído de mi apartamento. ¿Hiciste tuyo este espacio? ¿Es un problema? No, es... Bueno, esta casa necesita personalidad. Se sentó en el borde de mi cama. Yo me quedé de pie, insegura. Sofía, sobre lo que dijiste esta noche, no tienes que responder. Entiendo si... Déjame terminar. Levantó la vista.
Cuando Valeria me traicionó, juré que nunca volvería a sentir, que mantendría a todos a distancia. Funcionó durante 3 años, hasta que una mujer con ojos castaños y sonrisa tímida entró a mi oficina con un currículum impecable y determinación fierza. Tragué saliva. No te presté atención real al principio. Eras eficiente, invisible de la forma correcta para una asistente. Pero luego, pausó. Luego empezaste a hacer pequeñas cosas. Café como me gustaba sin que te lo pidiera. Archivos organizados exactamente como los necesitaba. Trabajando hasta tarde sin quejarte. Sonriendo cuando lograbas resolver un problema imposible. Mi pulso se aceleró. Empecé a notarte. La forma en que te muerdes el labio cuando te concentras. Cómo tamborileas tu pluma cuando piensas. El pequeño suspiro que haces cuando finalmente resuelves algo. Se puso de pie. Pero me negué a aceptar lo que eso significaba. Porque aceptarlo sería admitir que tal vez, solo tal vez, estaba sintiendo de nuevo. Dio un paso hacia mí. Entonces te propuse este contrato, y me convencí de que era solo por conveniencia. Pero la verdad, otro paso. La verdad es que quería una excusa para tenerte cerca, para explorar qué era esto que sentía sin arriesgar mi corazón. Estábamos centímetros separados. ¿Y qué sientes, Mateo? Aterrado, confundido, esperanzado. Sus manos enmarcaron mi rostro. Cuando te beso, olvido por qué construí murallas. Cuando me tocas quiero derribarlas todas. Y eso me asusta más que cualquier cosa en mi vida. Lo besé. Suave, gentil. No tienes que tener miedo. No contigo. Sus brazos me envolvieron. Nos quedamos así, abrazados en mi habitación iluminada solo por la luna. 2 personas rotas aprendiendo a sanar juntas. Quédate, susurré contra su pecho. Sofía, solo dormir, solo... No quiero estar sola esta noche. Asintió. Nos metimos bajo las mantas. Su cuerpo curveándose alrededor del mío. Su brazo sobre mi cintura. Su respiración en mi cuello. Esto cambia todo, murmuró. Lo sé. El contrato, la boda. Don Rafael. Mañana. Pensaremos en todo mañana. Se durmió antes que yo. Lo escuché en su respiración profunda, en cómo su agarre se relajó. Me giré en sus brazos para mirarlo. Dormido, las líneas de tensión desaparecían. Se veía más joven, vulnerable. Mío. Toqué su mejilla con suavidad. Sus labios se curvaron ligeramente, incluso en sueños. Esto era real, tenía que serlo. Pero la mañana trajo complicaciones. Me desperté sola. Mateo se había ido, dejando solo el lado tibio de la cama y una nota en mi buró. Reunión temprano. Hablamos después. M. Corto. Directo. Muy Mateo. Me arreglé y bajé a desayunar. Carmen me recibió con café y pan tostado, pero había algo extraño en su expresión. ¿Qué pasa, Carmen? Hay una visita para el señor Delgado. Llegó hace 1 hora. Insistió en esperar. ¿Quién? Antes de que pudiera responder, una voz femenina llegó desde el salón. ¿Mateo está aquí? Congelé. Conocía esa voz. La había escuchado en un video de prensa hace 3 años, cuando el compromiso entre Mateo Delgado y Valeria Sánchez fue anunciado a todo Madrid. Entré al salón. Valeria Sánchez estaba junto a la ventana. Alta, delgada, cabello rubio cayendo en ondas perfectas, vestido diseñador, tacones que probablemente costaban más que mi renta mensual anterior. Era todo lo que yo no era, refinada, elegante, del mundo de Mateo. Sus ojos me evaluaron en un segundo. Tú debes ser la nueva asistente. Dile a Mateo que Valeria está aquí. No soy la asistente. Levanté mi mano izquierda, mostrando el anillo. Soy su prometida. El shock en su rostro fue gratificante. ¿Prometida? ¿Mateo está... comprometido? Hace 2 meses. ¿Puedo preguntarte qué haces en la casa de mi futuro esposo? Recuperó la compostura rápidamente. Necesito hablar con él. Es urgente. Está en reunión. ¿Quieres dejar un mensaje? Esperaré. Por supuesto que lo haría. Se sentó en el sofá como si le perteneciera, como si hubiera estado allí 1000 veces antes. Tal vez lo había estado. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Preguntó, estudiándome. Suficiente. ¿Qué específica? ¿Cómo se conocieron? Trabajo para él. Algo oscuro cruzó su expresión. Ah, entonces esa es tu estrategia. Cercanía profesional. Admito, es efectiva. Yo usé una diferente. Familia. Mi padre es socio de negocios de don Rafael. Era. Pasado. Interesante. ¿Por qué estás aquí, Valeria? Como dije, necesito hablar con Mateo. Sobre... asuntos privados. La puerta principal se abrió. Pasos familiares. Mateo entró al salón y se detuvo en seco al verla. Valeria.
Su voz era hielo puro. Mateo. Se puso de pie sonriendo. Te ves bien. Los años te han sentado bien. ¿Qué haces aquí? ¿No puedo visitar a un viejo amigo? No éramos amigos. Nunca lo fuimos. Ouch. Incluso yo sentí ese golpe. Valeria miró hacia mí. ¿Podemos hablar en privado? No. Me acerqué a Mateo tomando su mano. Sofía es mi prometida. No hay secretos entre nosotros. Mentira, pero necesaria. Valeria suspiró. Bien, tu abuelo me llamó. Mateo se tensó. ¿Don Rafael te llamó? Hace una semana. Dijo que estabas comprometido y que quería asegurarse de que... Pausó, eligiendo palabras. Que estabas tomando la decisión correcta. ¿Y qué le dijiste? Que te deseo felicidad. Que el pasado es pasado. Sus ojos se suavizaron. Pero Mateo, lo que pasó entre nosotros, los errores que cometí, nunca dejé de lamentarlos. Oh no, estaba jugando la carta de arrepentimiento. Valeria, comenzó Mateo, sé que te lastimé, sé que destruí lo que teníamos, pero he cambiado. Pasé 3 años en terapia, trabajando en mis adicciones, en mis problemas. Estoy limpia, sobria. Y cuando don Rafael me llamó, pensé, lágrimas se formaron en sus ojos. Pensé que tal vez era una señal, una oportunidad de disculparme apropiadamente. Estaba buena, demasiado buena. Mateo soltó mi mano. Aprecio que hayas trabajado en ti misma, de verdad, pero eso no cambia lo que pasó. Lo sé, no espero que me perdones. Solo necesitaba que supieras que lo lamento. Todo. Se giró hacia mí. Cuídalo bien. Mateo es especial. No lo des por sentado. Luego salió. Tacones clicando en el mármol. Puerta cerrándose. Silencio. ¿Don Rafael la llamó? Pregunté finalmente. Aparentemente. Mateo se sentó pesadamente. Probablemente quería asegurarse de que no tuviera asuntos pendientes antes de casarme de nuevo. ¿Los tienes? Me miró. No. Lo que sea que sentí por Valeria murió el día que la encontré con Ricardo. Pero ella sigue afectándote. Su traición me afecta. Ella como persona... No. Quería creerle. Pero la forma en que su mandíbula se tensaba, cómo sus manos se cerraban en puños, Valeria todavía tenía poder sobre él. El poder del primer amor, del primer dolor. ¿Y yo? Yo era la segunda, la conveniente, la segura. Sofía. Mateo se levantó. Lo que sea que estés pensando, deténlo. No estoy pensando nada. Mentirosa. Me atrajo hacia él. Escúchame. Valeria es pasado. Tú. Rozó mi mejilla. Tú eres presente. Y tal vez, si tenemos suerte, futuro. Tal vez. Necesito tiempo. Para procesar esto. Para entender qué estoy sintiendo. Pero Sofía, quiero intentarlo. De verdad. Lo besé. Porque las palabras eran insuficientes. Pero en el fondo de mi mente, una voz susurraba dudas. Valeria había regresado, justo cuando las cosas entre Mateo y yo empezaban a ser reales. Y en las historias, el primer amor siempre complicaba todo. Crisis y separación. Don Rafael murió en su sueño exactamente 2 semanas después de la visita de Valeria. Pacífico, sereno, como si simplemente hubiera decidido que era suficiente. Mateo recibió la llamada a las 6 de la mañana. Lo escuché desde mi habitación, el teléfono sonando, su voz confundida, luego un silencio terrible, luego un sollozo, uno solo, roto, devastador. Fui a él sin pensar, lo encontré sentado en el borde de su cama, teléfono colgando de su mano, rostro vacío. Mateo se fue. Su voz sonaba lejana. Carmen lo encontró esta mañana. Simplemente se fue. Me senté a su lado, envolviéndolo en mis brazos. Por una vez, no resistió. Solo se dejó caer contra mí. Y lloró. Lloró por su abuelo. Por sus padres. Por todos los años de soledad y dolor y murallas que había construido para sobrevivir. Lo sostuve. Acaricié su cabello. Murmuré palabras que no significaban nada y todo. Los días siguientes fueron un borrón. Funeral. Abogados. Lectura del testamento. Mateo se movía mecánicamente, haciendo todo lo necesario, pero emocionalmente ausente. Yo me quedaba cerca, silenciosa, disponible. La lectura del testamento fue en la oficina del abogado de la familia. Mateo, yo, algunos primos distantes, y Valeria. ¿Por qué está ella aquí?, pregunté en voz baja. Don Rafael la incluyó en su testamento, respondió el abogado. Una pequeña provisión. Pequeña resultó ser 200.000 euros. Nada comparado con el imperio que Mateo heredó, pero suficiente para hacer declaración. Luego vino la parte relevante. A mi nieto, Mateo Delgado,
Dejó la totalidad de Hoteles Delgado, sus activos y mi fortuna personal. El abogado pausó, bajo la condición de que esté legalmente casado para la fecha de lectura de este testamento. Mi sangre se congeló, pero Mateo se inclinó hacia adelante. ¿Y si no lo estoy? Entonces los activos van a fideicomiso para tus futuros hijos, administrado por el consejo directivo hasta que tengas 38 años. Si para entonces sigues soltero, se dona todo a caridad. Mateo y yo nos miramos. El funeral había sido hace 3 días. No estábamos casados. El testamento se estaba leyendo ahora. Sin embargo, continuó el abogado, don Rafael me instruyó incluir una nota personal. Sacó un sobre. La letra de don Rafael. Mateo, si estás escuchando esto y aún no estás casado con Sofía, quiero que sepas algo. Sé la verdad. Siempre la supe. Un viejo como yo no llega tan lejos sin aprender a leer personas. Veo el contrato en tu escritorio. Tu prometida fingida. Tu arreglo conveniente. Pero también vi algo más. La forma en que la miras cuando crees que nadie nota. La forma en que ella te mira cuando piensa que estás distraído. Vi amor real disfrazado de transacción. Así que te doy esta última lección, nieto. El amor requiere riesgo. Requiere saltar sin saber si habrá red de seguridad. Sofía ya saltó. Ella te ama genuinamente. No tu dinero, no tu nombre. A ti. La pregunta es, ¿tendrás el coraje de saltar también? Si la respuesta es sí, cásate con ella. No por el dinero, no por el hotel, por ustedes. Construyan algo real. Si la respuesta es no, entonces déjala ir. Ella merece a alguien que la ame completamente, sin reservas. La herencia es tuya sin importar qué elijas. Este testamento es una estratagema. Habrá otro testamento, sin condiciones, que el abogado revelará si no estás casado. Pero espero, con todo mi viejo corazón, que para cuando escuches esto, ya hayas elegido el amor. Tu abuelo, Rafael. Silencio absoluto en la oficina. Mateo me miró. Shock, confusión, algo parecido a traición. ¿Sabías? Su voz era apenas un susurro. ¿Qué? No, yo. ¿Sabías que él sabía? Mateo no. Te juro que no. Se puso de pie. ¿El abogado mencionó un segundo testamento? El abogado revisó sus documentos. Sí, aquí está. Sin condiciones. Herencia completa para usted, señor Delgado. Mateo tomó el documento. Lo leyó. Asintió. Entonces esto, señaló entre nosotros, fue una prueba. Él sabía todo el tiempo y nos probó. Oh, comencé suavemente. Quería darte permiso para elegir. ¿Permiso? Rió amargamente. Llevamos meses viviendo una mentira, Sofía, engañándolo, y él sabía, todo el tiempo. No era completamente mentira. Los sentimientos eran... ¿Eran qué? ¿Reales? ¿Cómo puedo saber qué fue real y qué fue performance? Sus palabras me cortaron. Mateo, todo lo que te dije era verdad. Mis sentimientos, tu amor conveniente que comenzó exactamente cuando te ofrecí 1.000.000 de euros. Me levanté. Eso es injusto. ¿Lo es? Porque desde donde estoy parado, esto se ve exactamente como Valeria. Alguien que dice amarme pero realmente ama lo que puedo proveer. La comparación me destrozó. No soy Valeria. Todos dicen eso. Algo se rompió en mí. ¿Sabes qué, Mateo? Tienes razón. Acepté ese contrato por dinero. Pero amarte fue completamente gratis. Y completamente estúpido. Porque gasté 2 años enamorada de un hombre demasiado asustado para amar de vuelta. Y pensé que tal vez, solo tal vez, si te mostraba lo suficiente, lo suficientemente bien, finalmente me verías. Lágrimas corrían por mi rostro. No me importó. Pero no puedes ver más allá de tus propios miedos. No puedes arriesgarte a creer que alguien podría amarte sin agenda. Así que quédate con tu herencia, tu hotel, tu vida perfectamente controlada. Me quité el anillo. Lo puse en su mano. Ya no tienes que pagarme. El contrato terminó. Don Rafael se fue. La farsa acabó. Sofía, espero que encuentres lo que buscas, Mateo. De verdad. Pero no seré yo. Salí de esa oficina con lo poco de dignidad que me quedaba. No esperé el auto. No miré atrás. Caminé por Madrid llorando, con el maquillaje corriendo, el vestido negro de funeral arrugándose, tacones matando mis pies. Me importó cero, porque acababa de perder todo lo que importaba. Y esta vez, no hubo dinero que lo compensara. Sacrificio. Pasé una semana en el apartamento de mamá. Ella no preguntó muchos detalles, solo me sostuvo mientras yo lloraba y me preparó té como cuando era niña. Mi teléfono sonaba constantemente. Mateo,
Carmen, incluso el abogado. Los ignoré todos, hasta que mamá intervino. Sofía Elena Reyes Mendoza, levántate de mi sofá ahora. Mamá, ahora. Su voz no admitía discusión. Te amo, pero has pasado una semana sintiéndote miserable. O vas y peleas por ese hombre, o sigues adelante. Pero esto, señaló mi estado lamentable, esto se termina hoy. No sabes lo que dijo. Me comparó con su ex que lo traicionó. Sí, lo sé. Porque cuando el miedo habla, dice las peores cosas posibles. Se sentó a mi lado. Tu padre antes de morir me dijo cosas terribles en su adicción. Cosas que me lastimaron profundamente. Pero aprendí que la gente herida lastima. No excusa el comportamiento, pero explica. Entonces, ¿qué se supone que haga? Decides. ¿Lo amas? Sí. ¿Genuinamente? ¿Sin condiciones? Sí. Entonces ve y díselo. Una última vez. Clara, honestamente. No en medio de emoción, no en defensa. Solo verdad pura. Luego caminas. Y él decide si es lo suficientemente valiente para seguirte. Tenía razón. Por supuesto que tenía razón. Me duché, me arreglé, y fui a la oficina de Delgado a las 8 de la noche. Sabía que estaría allí. Mateo siempre trabajaba tarde cuando procesaba emociones. Su secretaria no estaba. Fui directamente a su oficina. Mateo estaba detrás de su escritorio. Papeles esparcidos, corbata aflojada. Se veía terrible. Ojos rojos, barba de días, camisa arrugada. Levantó la vista cuando entré. Sofía, necesito decir algo. Y necesitas escuchar sin interrumpir. Asintió lentamente. Me paré frente a su escritorio. Manos a los costados. Barbilla arriba. Te amo. He estado enamorada de ti desde hace 2 años. Mucho antes de cualquier contrato, cualquier dinero, cualquier arreglo. Te amé cuando me gritaste por un error en mi segundo día. Te amé cuando trabajamos 18 horas seguidas para cerrar el trato de Barcelona. Te amé cada mañana cuando traías café aunque dijeras que era por conveniencia. Te amé en silencio, en secreto, sin esperar nada a cambio. Respiré profundo. Cuando propusiste el contrato debí haber dicho que no, pero no pude, porque ser tu esposa falsa era mejor que no ser nada para ti. Y sí, el dinero importaba. Mamá necesitaba cirugía. Teníamos deudas, pero podría haber encontrado otra forma. El dinero fue la excusa. Tú eras la razón. Mateo abrió la boca. No terminé. Lo interrumpí. Cuando me besaste, cuando dormiste en mi cama, cuando me miraste como si finalmente me vieras, esos momentos eran reales para mí, cada uno. Y pensé que tal vez también eran reales para ti. Pero cuando me comparaste con Valeria, mi voz se quebró. Parpadeé las lágrimas. Fue como un cuchillo. Porque demostró que sin importar cuánto te mostrara, cuánto te amara, siempre sería sospechosa. Siempre habría duda. Y no puedo vivir así. Di un paso atrás. Así que esto es lo que vine a decir. Te amo. Incondicionalmente. Genuinamente. Pero no puedo convencerte de eso. Tienes que elegir creer o no creer. Arriesgarte o quedarte seguro. Me giré hacia la puerta. Hay 1.000.000 de euros en tu cuenta, dijo Mateo. Me detuve. Lo transferí el día después del funeral. El contrato especificaba pago completo si don Rafael fallecía antes de los 6 meses. Cumplí mi parte. No quiero tu dinero. Es tuyo, lo ganaste. Me giré. ¿Lo gané? ¿Haciendo qué exactamente? ¿Fingiendo amarte? Porque esa fue la parte más fácil, Mateo. No tuve que fingir ni un segundo. Sus ojos me sostuvieron. ¿Y cómo sé eso? No puedes. Esa es la cuestión. No puedo probar amor. Solo puedo vivirlo. Y eso requiere que tú confíes. Algo que claramente no puedes hacer. Sofía, después de Valeria, Valeria no soy yo. Y mientras sigas usando su traición como escudo, nunca amarás a nadie, ni siquiera a ti mismo. El silencio se extendió entre nosotros. ¿Y si te dijera que tengo miedo? Su voz salió quebrada. Que cada vez que empiezo a creer, una voz en mi cabeza me dice que es temporal, que eventualmente me lastimarás. Entonces te diría que el amor siempre es riesgoso, que no hay garantías, que podría lastimarte, o podrías lastimarme, o la vida podría lastimarnos a ambos. Me acerqué a su escritorio. Pero también te diría que desperdiciar amor por miedo al dolor es la tragedia más grande de todas. Mateo se puso de pie. Rodeó el escritorio hasta estar frente a mí. He estado miserable esta semana, trabajando 18 horas al día porque estar en casa sin ti es vacío. Carmen sigue preguntando cuándo vuelves. Tu habitación está intacta, tus libros en el buró, tu manta en la cama.
Tocó mi mejilla. Y cada noche, me paro frente a tu puerta y casi toco. Casi entro. Casi admito que cometí el error más grande de mi vida cuando te dejé ir. Mi respiración falló. Pero luego recuerdo que te lastimé. Que dije cosas imperdonables. Y no sé. Sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. No sé si merezco segunda oportunidad. Mateo. Tomé su rostro entre mis manos. Todos merecemos segundas oportunidades. Terceras. Cuartas. Tantas como se necesite para aprender a amar correctamente. ¿Podrías perdonarme? ¿Realmente? Ya lo hice. Lo besé. Suave. Dulce. Un nuevo comienzo. Cuando nos separamos, apoyó su frente contra la mía. Te amo, Sofía Reyes. No sé cuándo exactamente sucedió. Quizás fue gradual durante 2 años. Quizás fue de repente cuando entraste con ese vestido champán. Quizás fue cuando me sostuviste mientras lloraba por mi abuelo. No lo sé, pero lo sé ahora. Te amo. Completamente. Sin condiciones. Las palabras que había esperado 2 años escuchar. Yo también te amo. ¿Vuelves a casa? Solo si dejas de llamarla la suite de invitados y empiezas a llamarla nuestra habitación. Sonrió. Una sonrisa genuina que iluminó todo su rostro. Trato. Pero antes de que pudiera besarme de nuevo, su teléfono sonó. Miró la pantalla y frunció el ceño. Es el abogado. Debe ser importante para llamar a esta hora. Contestó en alta voz. Señor Delgado, siento interrumpir, pero hay una situación. Valeria Sánchez presentó un reclamo contra el testamento. Dice que don Rafael le prometió más dinero y que el testamento fue alterado. Mateo y yo nos miramos. ¿Tiene pruebas? Dice que tiene correos electrónicos. Quiere 500.000 euros o irá a la prensa con una historia sobre usted y la señorita Reyes. Sobre el contrato de matrimonio falso. Mi sangre se congeló. ¿Cómo sabe sobre eso? Preguntó Mateo. No lo sé, pero dio detalles específicos. Fechas, montos, términos. ¿Alguien más sabía? Pregunté. Mateo negó con la cabeza. Solo nosotros dos. El abogado que redactó el contrato y... Se detuvo. ¿Y don Rafael? ¿Don Rafael pudo haberle dicho? No. Él nunca... A menos que... Mateo pensó. A menos que ella hurgara en sus cosas cuando lo visitó esa vez. El contrato estaba en su estudio. Si entró cuando don Rafael estaba durmiendo... ¿Qué hacemos? Preguntó el abogado. Mateo me miró. Vi la decisión formándose en sus ojos. Dile que se vaya al diablo. Señor, la prensa puede publicar lo que quiera. No voy a pagarle extorsión. Si Valeria quiere hacer público el contrato, que lo haga. Pero también haré público por qué terminamos. Su adicción al juego, su traición, todo. Mateo, intervine suavemente. Eso afectará tu reputación. El hotel, no me importa. Tomó mis manos. No voy a dejar que te lastime. No voy a fingir vergüenza por algo que empezó falso, pero terminó real. Pero los inversores, la junta directiva, entonces que se vayan. Construiré de nuevo si es necesario. Pero no con secretos, no con mentiras, no con miedo. El abogado carraspeó. ¿Está seguro, señor Delgado? Completamente. Y prepara una demanda por extorsión contra Valeria. Entrégasela mañana a primera hora. Sí, señor. Colgó. Mateo se giró hacia mí. Esto podría explotar en nuestras caras. Lo sé. Podrías salir lastimada. Tu reputación, tu trabajo. Ya no trabajo para ti, ¿recuerdas? Renuncié. Cierto. Pero podrías trabajar conmigo. Como socia. Codirectora de operaciones. Si quieres. Parpadeé. ¿Qué? Eres brillante en negocios. Tienes ideas que he implementado durante 2 años. Es hora de que recibas crédito apropiado. Y compensación apropiada. Mateo, no tienes que... No es caridad. Es reconocer tu valor. Algo que debí hacer hace mucho tiempo. Lo besé. Porque era perfecto. Imperfecto. Y completamente mío. Entonces, preguntó contra mis labios. Sofía Reyes, ¿aceptas ser mi socia profesional y mi esposa real? Esposa real requiere propuesta real. Sonrió. Luego, ante mi total shock, se arrodilló. No tengo anillo aquí. Lo dejaste en mi mano la semana pasada y está en mi cajón porque no podía soportar verlo. Tomó mis manos. Pero tengo esto. Mi corazón. Completamente. Por primera vez en años. Es tuyo si lo quieres. Lágrimas corrían por mi rostro. Sofía Elena Reyes Mendoza, ¿me harías el honor de casarte conmigo? No por herencia, no por contratos, solo porque te amo y quiero pasar cada día del resto de mi vida probándolo. Sí. La palabra salió medio risa, medio sollozo. 1000 veces sí. Se levantó, me alzó, me hizo girar. Cuando mis pies tocaron el suelo, me besó tan profundamente que olvidé dónde terminaba yo y comenzaba él. Vamos a casa.
murmuró contra mis labios. A casa, repetí. Y esta vez, cuando dije casa, significaba él. Nosotros, juntos. Reconciliación. La historia de Valeria golpeó la prensa 2 días después. CEO de Hoteles Delgado en escándalo de matrimonio falso. Heredero millonario pagó 1 millón de euros a empleada para fingir matrimonio. La verdad detrás del romance relámpago de Mateo Delgado. Los titulares eran brutales. Las redes sociales explotaron. Nuestras fotos de la gala, sonriendo, bailando, perfectamente enamorados, ahora eran evidencia de engaño. Mateo llamó a una conferencia de prensa para las 3 de la tarde. No tienes que estar allí, me dijo esa mañana mientras nos preparábamos. Puedo manejar esto solo. Somos socios, ¿recuerdas? En esto también. Él asintió, ajustando su corbata. Lucía impecable. Traje gris oscuro, cabello perfecto, expresión controlada. Pero vi el nerviosismo en cómo sus dedos tamborileaban contra su muslo. Cubrí su mano con la mía. Vamos a estar bien. ¿Cómo estás tan calmada? Porque la verdad importa más que la percepción. Y nuestra verdad es hermosa. La sala de conferencias estaba repleta. Cámaras, reporteros, micrófonos. Mateo se sentó detrás del podio. Yo estaba a su lado, visible pero no en el centro. Gracias por venir, comenzó Mateo. Su voz era firme. Sé que han circulado historias sobre mi relación con Sofía Reyes. Estoy aquí para aclarar los hechos. Silencio expectante. Hace 6 meses hice algo desesperado. Mi abuelo, don Rafael Delgado, estaba muriendo. Su última voluntad era verme casado, establecido, con familia. Quería que heredara con la conciencia tranquila de que estaría bien. Pausó, bebiendo agua. Le propuse a Sofía, quien entonces era mi asistente ejecutiva, un acuerdo. Fingir ser mi prometida por 6 meses a cambio de compensación financiera. Ella aceptó. Firmamos un contrato. Todo fue legal, consentido y completamente falso. Murmullos en la sala. Pero aquí está la parte que Valeria Sánchez, quien filtró esta historia por venganza personal, no sabe. En algún punto durante esos 6 meses, lo falso se volvió real. Me miró, sus ojos sosteniendo los míos. Me enamoré de Sofía, genuinamente, completamente. Y aunque nuestro comienzo fue poco convencional, nuestro amor es real. Tan real que cuando murió don Rafael y el contrato técnicamente terminó, le propuse de nuevo. Esta vez sin dinero, sin condiciones. Solo porque no puedo imaginar mi vida sin ella. Levantó mi mano, mostrando el anillo que había recuperado de su cajón y puesto de nuevo en mi dedo. Así que sí, comenzamos con una mentira, pero terminamos con verdad. Y me disculpo si eso ofende a alguien, pero no me arrepiento, porque esa mentira me llevó a la mujer que amo. Un reportero gritó una pregunta. ¿Qué hay del dinero? ¿Pagó a la señorita Reyes? Sí, 1 millón de euros, según contrato. Dinero que ella usó para pagar las deudas de su familia y la cirugía cardíaca de su madre. Dinero bien merecido por meses de navegar situaciones imposibles con gracia. ¿Se casarán realmente? Absolutamente. Dentro de 3 semanas. Y esta vez no habrá duda de que es por amor. Otra pregunta. ¿Qué hay de las acusaciones de Valeria Sánchez sobre el testamento? La mandíbula de Mateo se endureció. La señorita Sánchez intentó extorsionarme por 500.000 euros usando información que obtuvo ilegalmente. Cuando me negué fue a la prensa. Mis abogados han presentado cargos. Sin más comentarios sobre ese tema. La conferencia continuó 30 minutos. Preguntas sobre el hotel, la herencia, nuestra relación. Mateo respondió todo con honestidad brutal. Cuando terminó, me tomó de la mano y nos fuimos juntos. Las redes sociales estaban divididas. Algunos nos llamaban románticos, otros manipuladores, pero más personas de las que esperábamos defendieron la historia. Si el abuelo sabía y lo aprobó, ¿cuál es el problema? Ellos se enamoraron. Eso es lo que importa. Valeria es claramente la villana aquí, desesperada y patética. Una semana después, las acciones del hotel habían caído 10%. 3 inversores se retiraron. La junta directiva llamó a reunión de emergencia. Esto es inaceptable, declaró uno de los miembros más antiguos. Su comportamiento ha puesto en riesgo toda la compañía. ¿Mi comportamiento? Mateo se inclinó hacia adelante. ¿O la venganza de una ex que intentó extorsión? Su situación con la señorita Reyes. Pagar por compañía romántica. No pagué por compañía. Pagué por un servicio profesional. Interpretar un papel que evolucionó a algo más. Aún así, la Optics. ¿Saben qué? Mateo se puso de pie.
Estoy cansado de las Optics. Mi abuelo construyó esta compañía con honestidad e integridad. Quizás fue inconvencional, pero fui honesto sobre lo que hice y por qué. Si eso no es suficiente para ustedes, tienen mi renuncia. Shock en la sala. Mateo, no seas dramático, comenzó otro miembro. No es drama, es prioridades. Tengo a la mujer que amo, un legado que honrar y vida que vivir. Si esta junta quiere enfocarse en escándalos sobre sustancia, entonces no somos compatibles. Me levanté, caminando para estar a su lado. Los números no mienten. Bajo el liderazgo de Mateo, la compañía creció 30%. Abrimos 4 nuevos hoteles. La satisfacción del cliente está en récord histórico. Un escándalo temporal no borra logros sólidos. ¿Y quién es usted para hablar aquí?, preguntó el miembro antiguo con desdén. Sofía Reyes, nueva codirectora de operaciones. Levanté la barbilla. Y aunque no estoy en esta junta, sé más sobre este hotel que la mitad de los presentes. Porque mientras ustedes revisaban reportes trimestrales, yo trabajaba en el piso, con empleados, con clientes, construyendo las operaciones que generan sus dividendos. Silencio incómodo. Así que aquí está mi sugerencia. Pueden aceptar que cometimos un error de juicio que terminó bien, o pueden buscar nuevo CEO. Pero les garantizo que no encontrarán a nadie más dedicado a este legado que Mateo Delgado. La votación fue 9-3 a favor de mantener a Mateo. Salimos de esa sala de juntas tomados de la mano. Eso fue sexy, murmuró Mateo. Reí. Defenderle ante la junta. Verte feroz, poderosa, mía. Me besó allí mismo, en el pasillo corporativo, sin importarle quién viera. Y por primera vez en meses, todo se sintió bien. Faltaban 2 semanas para la boda. Epílogo. 5 años después. La alarma sonó a las 6 de la mañana. La apagué, girándome en los brazos de Mateo. 5 minutos más, murmuró contra mi cuello. Dijiste eso hace media hora. Porque eres demasiado cómoda. Sus brazos se apretaron alrededor de mi cintura. Y hueles bien. Huelo a vómito de bebé. Elena decidió escupir su desayuno en mi hombro esta mañana. Aún hueles bien. Reí besando su mejilla. Los gemelos tienen dentista a las 9. Necesitamos levantarnos. Los gemelos pueden esperar. Su madre me necesita más. Mateo, Sofía, imitó mi tono. 5 años de matrimonio y aún peleábamos la misma batalla cada mañana. Su resistencia a dejar la cama versus mi necesidad de mantenernos en horario. Ganó cuando su mano deslizó bajo mi camiseta. Tenemos tiempo, susurró, besando mi cuello. Carmen está con los niños. Los niños que despertarán en 5, 4, 3. Mamá, papá. Rafael apareció en la puerta. 4 años, cabello oscuro como su padre, ojos marrones como los míos. Sostenía su dinosaurio de peluche. Mateo tiene mi robot, declaró con la seriedad de alguien reportando crimen internacional. Porque tú tienes mi camión. Llegó la respuesta desde el pasillo. Mateo apareció. También 4 años, gemelo idéntico excepto por una pequeña marca de nacimiento en su mejilla derecha. Sí, nombramos a nuestros gemelos Rafael y Mateo. Mateo insistió, diciendo que era tradición familiar. Yo argumenté que sería confuso. Gané el punto de que el padre sería papá o Mateo, y el hijo sería siempre Mateito. Solución imperfecta, pero funcional. Niños, dijo Mateo Senior, ¿qué regla tenemos sobre el cuarto de mamá y papá? Tocar primero, recitaron al unísono. ¿Y qué pasó con tocar? Silencio culpable. Vayan a lavarse los dientes, desayuno en 10 minutos. Desaparecieron en una estampida de pies pequeños. Mateo me miró. ¿Dónde estábamos? Camino a la ducha. Separados. O juntos. Más eficiente. Tenemos 3 hijos, Mateo. El concepto de juntos en la ducha es mítico. Como si lo hubiera conjurado. Un llanto llegó del cuarto del bebé. Elena. 10 meses. Ojos grises exactos a los de su padre. Temperamento que sugería que daría más problemas que sus hermanos combinados. Turno tuyo, dije, empujándolo fuera de la cama. Ayer fue mi turno. Ayer fueron tus turnos. Plural, porque Elena solo quería que papá la cargara. Gruñó, pero fue. Lo observé caminar descalzo hacia el cuarto de nuestra hija, escuchando cómo su voz se suavizaba instantáneamente. Hola, princesa. ¿Te despertó tu hermano otra vez? Sí, lo sé, son ruidosos. 5 años. A veces aún me pellizco para asegurarme de que es real. Más tarde esa mañana, después del dentista, los gemelos en su preescolar, y Elena con Carmen, me senté en mi oficina en el hotel. No la oficina de asistente que había ocupado 2 años.
La oficina de codirectora de operaciones, completa con vista al skyline de Madrid y placa en la puerta. Sofía Reyes de Delgado. Nunca me acostumbraría completamente al nombre. Mi teléfono sonó. Mateo. Hola. Hola. ¿Almuerzo? ¿Tienes tiempo? Para ti siempre. Mentira. Su calendario estaba repleto, pero apreciaba el sentimiento. 1 de la tarde, lugar de siempre. Te veo allí. El lugar de siempre era un pequeño restaurante italiano 3 cuadras del hotel. El mismo donde tuvimos nuestra primera cita en la versión de nuestra historia que contamos a don Rafael. Excepto que ahora realmente veníamos aquí, semanalmente. Fecha marcada en nuestros calendarios. Almuerzo juntos, no cancelar. Porque aprendimos que con 3 hijos, un hotel que dirigir y vida que manejar, el tiempo juntos requería intencionalidad. Llegó exactamente a la 1, besándome antes de sentarse. ¿Cómo estuvo el dentista? Rafael tiene caries. Mateito está perfecto. La ironía no se me escapó. Nuestro hijo nombrado por mi abuelo tiene los dientes perfectos del hombre que comía dulces religiosamente. Aparentemente la genética es extraña. Ordenamos. Pasta para mí, risotto para él. Compartimos una botella de vino tinto. Tengo noticias, dijo Mateo después del primer sorbo. Buenas o malas. Dependiendo. El Hotel Delgado Barcelona quiere expandir, duplicar tamaño, inversión masiva, pero proyecciones excelentes. Barcelona había sido nuestro primer proyecto juntos como socios. 3 años atrás viajamos allá para supervisar renovación. Dejamos a los gemelos, entonces bebés de 1 año, con mamá y Carmen, y pasamos una semana trabajando 18 horas al día. También fue la semana que quedé embarazada de Elena. Suena bien. ¿Cuál es el problema? Requiere supervisión in situ. 6 meses. Alguien tiene que estar allá. Entendí inmediatamente. Uno de nosotros. Sí. Nos miramos. Esta era la realidad de ser socios profesionales y de vida. A veces las decisiones afectaban ambas áreas. No puedo dejar a Elena 6 meses, dije finalmente. Aún está amamantando, y los gemelos apenas ajustaron al preescolar. Lo sé. Tampoco quiero estar lejos de ustedes 6 meses. Entonces, pensé, ¿qué tal si vamos todos? La escuela tiene programas de expatriados para los gemelos. Barcelona tiene niñeras excelentes. Podríamos hacer que funcione. Consideré la idea. Desarraigar nuestra familia, mudarlos temporalmente a otra ciudad, manejar 3 niños pequeños mientras supervisábamos proyecto masivo. Sería caos, dije. Total caos, acordó. Los gemelos probablemente odiarían la transición. Absolutamente. Elena despertaría a todo el hotel con sus llantos nocturnos. Sin duda. Sonreí. Hagámoslo. Mateo rió. ¿Estás segura? ¿Cuándo no he estado segura de aventuras locas contigo? Técnicamente aquel contrato falso de matrimonio, que terminó exactamente como debía, se inclinó, besándome sobre la mesa. Te amo. Lo sé. Y yo te amo. Esa noche, después de acostar a los niños, batalla que tomó 2 horas porque Rafael estaba convencido de que había monstruos en su closet y Mateito insistió en 3 historias más, Mateo y yo colapsamos en nuestro sofá. Recordatorio, dijo. Comprar spray antimonstruos mañana. Y más libros. Nos estamos quedando sin material. Nos sentamos en silencio confortable. Su brazo alrededor de mis hombros, mi cabeza en su pecho. ¿Te arrepientes? Preguntó después de un momento. ¿De qué? Todo. El escándalo, las dificultades, renunciar a privacidad por casarte conmigo. Levanté la cabeza para mirarlo. Mateo Delgado, ¿realmente me estás preguntando si me arrepiento de los mejores 5 años de mi vida? A veces me parece demasiado bueno para ser verdad. Como si fuera a despertar y descubrir que sigues siendo solo mi asistente, que nada de esto pasó. Lo besé, largo, profundo, hasta que ambos respirábamos pesadamente. ¿Se sintió eso como sueño? Definitivamente no. Entonces supongo que esto es real. Nosotros somos reales, tan reales como se pone. Fuimos a la cama eventualmente. Mateo se quedó dormido primero, como siempre. Lo observé en la oscuridad, memorizando cada línea de su rostro. 5 años atrás, había aceptado un contrato que pensé que me rompería el corazón. En cambio, me dio todo. Mamá vivía en la casa pequeña que siempre soñó, completamente recuperada, visitando semanalmente para malcriar a sus nietos. Carmen era prácticamente abuela de los niños, amenazando retiro cada vez que causaban caos, pero nunca siguiendo adelante. El hotel prosperaba. No solo sobrevivimos el escándalo, lo usamos. Nos volvimos los CEO honestos,
la pareja que admitió error y lo convirtió en fortaleza. Y Valeria, los cargos por extorsión resultaron en probatoria y orden de alejamiento. Último que supe, se había mudado a Londres. Esperaba que hubiera encontrado paz. Todos merecían eso, pero principalmente pensaba en don Rafael. Él lo sabía, siempre lo supo, y en lugar de exponernos, nos dio espacio para descubrir qué éramos realmente. En su funeral, el sacerdote leyó otra carta que había dejado. Para mí. Sofía, si estás leyendo esto, significa que mi plan funcionó, o mi nieto fue lo suficientemente tonto para dejar ir al amor de su vida, en cuyo caso merezco no estar aquí para verlo. Pero apuesto a lo primero, porque vi cómo lo mirabas, y eventualmente, vi cómo él te miraba a ti. El amor real no necesita ser perfecto, solo necesita ser honesto. Gracias por amar a mi nieto cuando él había olvidado cómo amarse a sí mismo. Construyan algo hermoso juntos, don Rafael. Y lo hicimos. Un hotel en expansión. 3 hijos hermosos. Amor que creció más fuerte cada año. Vida construida sobre base de contrato falso que se volvió promesa más verdadera que jamás imaginé posible. Mateo murmuró algo en sueños, atrayéndome más cerca. Cerré los ojos, sonriendo. Esto era todo lo que siempre quise, y más de lo que alguna vez me atreví a soñar. Fin. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides dar like y compartir con amigos y familiares que necesitan escuchar este mensaje de segundas oportunidades y amor verdadero. Para seguir apoyando historias como esta y tener acceso a contenido exclusivo, considera hacerte miembro del canal haciendo clic en el botón Hazte miembro debajo. Cada donación nos ayuda a continuar trayendo historias inspiradoras como esta para ti. Comenta abajo cuál fue tu parte favorita y qué historia te gustaría escuchar próximamente.